Bueno, ya estamos preparados para compartir otra nueva edición de News Bren, el programa de Gustavo Bren sobre los temas de geopolítica y las tendencias sociales en todo el planeta Tierra. Aquí en Galáctica Internacional, como siempre, ya le damos la bienvenida a su protagonista y conductor, Gustavo Bren. ¿Cómo estás? Bienvenido, Gustavo. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo Bien, estás? bien, Buenas tardes. maravillosamente Un bien. poquito Aquí. ronco, pero bien. Ajá, tomaste muchas cosas frías. Ahí está la cosa. No, Un poquito, un un poquito, un poquito, está poquito, bien. un poquito. Bueno, Gustavo, hay que cuidarse un poquito, ¿no? Tomar un poco de té, algo calentito como para suavizar justamente la garganta, ¿no? Y Y no mirar la y televisión. es bueno, en parte es así. Gustavo, tenemos hoy un encuentro realmente interesante como acontece también cada semana en tu envío. Realmente otra semanita con un montón de inquietudes, de dudas justamente en esta parte del planeta, cuando hay justamente una tensión también internacional con lo que está pasando entre Ucrania, Rusia y la, digamos, participación de las principales potencias del mundo. También el tema geopolítico y económico en la región es bastante estresante, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo pienso que el tema de Ucrania se va a resolver finalmente. Va a haber tironeos de un lado y del otro. Rusia no quiere perder protagonismo que ya no tiene económicamente, lo tiene solo como fuerza militar. Entonces ve que el mundo se va transformando en bipolar nuevamente, Ajá. Estados Unidos y China, cuando ellos eran parte de la bipolaridad hasta la caída del muro, ¿no? No quieren perder eso. Ajá. De alguna manera el Pero bueno, repliegue se de va a estas resolver. horas lleva un poco de tranquilidad, eso de retirarse y de ir 60 kilómetros para atrás a los cuarteles de otras localidades, habilita como para que baje la tensión en estos momentos, en este conflicto internacional. Sí, yo creo que sí, porque del lado de la OTAN no hay fisuras. Ajá. Inclusive Macron fue a reunirse con Putin, entonces lo deja en una situación muy comprometida a Putin porque no es un bloque contra la OTAN, sino que es Rusia contra la Ajá. OTAN. Claro. Lo cual tiene todo para perder Rusia y nada para ganar, en mi opinión. Claro. El negocio allí del gas, ¿no? Que es uno de los grandes temas que está en discusión, y la Ujú. necesidad que tienen los países europeos, Gustavo, de contar con ese producto, fundamentalmente Alemania, que es tan dependiente del gas ruso, ni hablar Italia y el resto de los países, pero que la industrialización depende mucho en Alemania de contar con el producto que llega a través de las tuberías de Rusia, ¿no? Sí, claro, claro. Es un insumo fundamental, y lo tiene Rusia. Pero finalmente se van a poner de acuerdo, no va a haber grandes problemas. Putin ya está sabiendo que las próximas elecciones en Estados Unidos probablemente las vuelva a ganar Trump. Trump, claro. Ujú. Es un poco la sensación que algunos politólogos estamos teniendo. Ujú. Este, con lo cual lo que está haciendo es un juego, digamos, de anticipación y nada más que eso. Vamos al tema de lo que acontece puntualmente en Latinoamérica, específicamente en la Argentina. ¿Se ha transformado en un país caníbal la Argentina, Gustavo? Yo creo que sí. Yo creo que el otro día me vino la figura a la mente de una serpiente que comienza a comerse a sí misma por la cola. A la pucha. Es fuerte Y esto, ¿eh? entonces, entonces vos te imaginás una serpiente como una línea larga. Sí. ¿Y qué figura quedaría cuando la serpiente termina de comerse a sí misma? ¿Qué figura queda, Pedro? Un cero, Sí. un cero, un redondel, un cero. Creo que la Argentina, como hablamos varias veces de mitad de década pasada, con algunas cosas puntuales que se tomaron decisiones, fundamentalmente la del Banco Central, que siempre hablamos, haberlo nacionalizado y leyes vetustas como si no se aprueba un presupuesto, usar el presupuesto del año anterior.
y encima con facultades de DNU del Poder Ejecutivo, o sea, tienen un banco dentro del Poder Ejecutivo. Ahora, a mí lo que me sorprende es, desde mitad del siglo pasado, ese proceso, digamos, que uno lo puede ver en todos los indicadores, tanto en la inflación como en los demás indicadores que da el Banco Mundial, la ONU. Uh-huh. La decadencia argentina comenzó ahí. Fue silenciosa y eclosionó a la superficie como un iceberg en la década de 70 con el Rodrigazo. Bien, a partir de ahí empezó un periodo de descomposición económica, institucional, social y moral. Yo el otro día, yo me quedo con dos imágenes, Pedro. A ver. Ayer estaba gran parte del centro porteño cortado. El desastre diario que se vive, ¿no? Esta atrocidad Claro, del impedirle al tipo que trabaja poder desarrollar su actividad laboral como corresponde. No pasa en ningún país del mundo esto, ¿no? Eso es algo vergonzoso realmente, que el gobierno no lo resuelve, ni el gobierno central, ni tampoco el de la propia Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que permite estas atrocidades, ¿no? Hay un atropello y una falta de respeto constante en la Argentina, y eso se ve en el día a día, lamentablemente, ¿no? Bueno, entonces le preguntaban a los miembros de la marcha, digamos, a la gente, cuál era el motivo de la marcha, y no sabían decir, claro. No sabían. Uno dijo en algún momento, dice, no sé, a mí me dijeron que si no venía me cortaban el plan. Muy bien. Por un lado tenés un número considerable, importante de la sociedad argentina, que tiene, digamos, esa realidad, por así decirlo. Sí. Sí. No le importa el prójimo. Cortan sin importar. Pero yo fui a la costa hace unos días, sí, y agarré un embotamiento grande. Y mi hijo me dijo, papá, ¿cómo es que está pasando tantos autos a la velocidad que pasan por la banquina? Autos de alta gama, gente educada, ¿no? Sí. Entonces tenés el otro lado, el otro de el argentino, que se cree más vivo en la viveza criolla, como decimos habitualmente, Gustavo, ¿no? Pero entonces vos tenés dos partes, siempre uso esta palabra, suficiente, no uso ni mayoría ni minorías, suficientes, porque suficientes significa que es un número considerable que puede provocar un acontecimiento. Ajá. Entonces tenés un suficiente número de gente de un lado que no respeta al otro y viceversa. O sea, no se respetan a sí mismos ni al otro, a nadie. Bueno, eso es justamente nos lleva, total. Claro, nos lleva a lo que decíamos, ¿no? El titular del día de hoy, por ejemplo, el canibalismo argentino, ¿no? Complotarse y afectar realmente a sus propios compatriotas de una manera innecesaria, como para sacarse la bronca que tienen de los desastres que hacen los dirigentes y los políticos y los gobernantes, ¿no? O sea, me la agarro con el otro que no tiene nada que ver y genero realmente una confusión peor de la que ya tenemos, ¿no? Claro, pero ahí es medio utópico lo que vos planteás, y te lo explico por qué. Decime. Nosotros no tenemos dirigentes japoneses, primero porque lo prohíbe la Constitución, y después porque tenemos cepo al dólar y no tenemos acceso a importar dirigentes japoneses. Muchos de los dirigentes argentinos, un número nuevamente suficiente, salen de esa gente. Y en vez de transgredir con una banquina o con impedir que otro circule normalmente, se encuentran frente a un botín en el que pueden transgredir de otras formas. Pongámosle la palabra corrupción. Sí. Alguno de esa gente que ingresa ve cómo es el sistema y supongo que se irá y renunciará. Otros se quedarán y finalmente se acostumbrarán. Con lo cual, si vos te das cuenta, lo que estoy queriendo decir yo es que
eh, digamos, el subproducto de la decadencia que comenzó a finales del siglo pasado Ujú. es justamente la matriz social que tenemos hoy. Y con esta matriz social, nosotros, que después llegan a ser dirigentes, con lo cual no hay mucha diferencia en decir una matriz dirigencial, porque Sí. lo social ya abarca todo. Ujú. Con esta matriz social va a ser muy difícil salir, con lo cual habría que hacer algunos cambios. Por ejemplo, ya no hay partidos predominantes en la Argentina, con lo cual no tienen mucha razón de ser gobiernos presidencialistas. Quizás sería mucho más pragmático un régimen parlamentarista, en donde no es algo tan, digamos, disruptivo hacer renunciar o que renuncie o echar a un primer ministro Ujú. que a un presidente. Claro, lo Esa que sería la pasa, primera sí. cosa, Ujú. A ver, ¿entendés? sí. Teniendo en cuenta esto que vos planteás y viendo la debacle que hay en materia justamente de control en la Argentina y la falta también de respeto que se genera a través del propio gobierno nacional en los últimos tiempos con un montón de cosas realmente que son lamentables y vergonzosas, ¿cómo se hace para poder recomponer este tipo de situaciones que son dramáticas y que parece ser de que nadie toma conciencia de la problemática que van a ir generando? O sea, se vive en parte esta situación realmente por el descalabro que hay, pero dentro del mundo, digamos, de la geopolítica, ¿cuál es la visión que vos tenés como un analista internacional de estos temas que son desastrosos y que llevan justamente a este canibalismo permanente que tiene aquel que gobierna en un país que está totalmente fuera de control? Bueno, yo podría usar una analogía. A ver. Un vuelo comercial de avión Hmm. tiene un plan de vuelo que fue definido previamente, saber hacia dónde uno va. Tiene un piloto y un copiloto que tienen que trabajar mancomunadamente para llevar a la nave a ese punto de plan de vuelo en forma segura. Y después tiene que tener atrás gente capacitada para mantener al pueblo, a los pasajeros, contentos, alimentados, cómodos, ante una emergencia, bajar un cambio, hacerlos tranquilizar. La Argentina básicamente volando en un planeador a ciegas. Ujú. Un Con lo planeador sin cual control, hoy, digamos. Está ahí planeando y no sabe para claro, dónde ir. Ujú. No, exacto, no no tiene encontró el lugar rumbo. donde aterrizar, digamos, ¿no? No lo tiene No, claro, resuelto. Ujú. no hay rumbo, se perdió el Sin rumbo rumbo total. Ujú. económico, geopolítico, social, porque nosotros podemos decir, por ejemplo, que Argentina fue cuna de premios Nobel. Ujú. Venían acá a capacitarse para ver cómo era la educación argentina. O sea, se fueron perdiendo todos los círculos Ujú. virtuosos que Sí, sí, tenía la Argentina. esos valores que tenía hace un par de décadas atrás, hoy lamentablemente ya no existen, ¿no? Porque desde el propio Estado Nacional se encargaron de destruirlo. Pero también hay como una complicidad de gran parte de la población que parece ser que está contento con eso, ¿no? Están contentos comer polenta, están contentos en estar generando complicaciones diariamente en la vía pública y como que eso es aplaudido desde el Estado y ninguno de estos dirigentes se ocupa realmente de ponerle freno, de poner límite, o sea que cada uno hace lo que quiera. Realmente es Pero como es que, una jauría descontrolada, ¿no? Ese canibalismo de jorobar al otro y de exigirle encima que respalde el accionar que se sabe es violento, es inapropiado, inadecuado, más en los tiempos que corren, ¿no? pero ¿por qué tendría que ser diferente? Yo no el político del ciudadano, Ujú. porque nosotros vemos las transgresiones que se Sí, hacen los a ejemplos sí no son mismos para nada y a sus alentadores también. colegas. Claro, Ujú. claro, entonces, ¿de dónde va a salir una dirigencia virtuosa si tenés un pueblo que es
número suficiente transgresor. Tuve que estar 45 minutos en un embotellamiento y otra gente impunemente pasaba por la banquina y nadie los detenía. Claro. O sea, no hay ningún tipo de ordenamiento, se ha perdido eso, ¿no? La cuestión de controlar y de generar cierta confianza para que se baje un respeto razonable a la sociedad. Si las autoridades no lo hacen todo lo contrario, están justamente mostrando de que da lo mismo actuar de una manera o de otra, ¿no? Teniendo en cuenta eso, ¿cuánto tiempo se puede tolerar una situación de estas características como la que vive la Argentina, con un deterioro profundo en materia política, en materia social, en materia de seguridad, en materia de la falta de cultura, de educación y en el deterioro permanente que vemos está aconteciendo porque hay, digamos, una situación que atraviesa todo lo que es el tema de la corrupción y el narcotráfico y va creciendo día tras día, ¿no? Y las autoridades miran para otro costado, no están preocupados, o sea, les importa un pito, ¿no? Pero la sociedad está permanentemente afectada. Vemos las atrocidades diarias que hay y uno dice, la pucha, ¿a dónde quieren llegar? Un presidente, por ejemplo, que intenta hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y va a negociar a 4 o 5 puntas, ¿no? ¿Qué certeza, qué confiabilidad le da a una nación tener hombres que actúen de esa manera? Personajes dentro del mundo de la política que ni siquiera ellos saben lo que quieren hacer. La misma sociedad le da validez a ese tipo de acciones por parte de los políticos, porque los políticos emergen de ese tipo de sociedad. Con lo cual, cuando vos me preguntás hasta dónde, la respuesta es hasta que la serpiente deje de tener hambre o se acabe a sí misma y no tenga lo que comerse. No hay una salida. Acá no puede venir un mago o un buen plan económico y cambiar la matriz económica, social, política, institucional, educativa de la Argentina con 3 leyes o 10 decretos. Ahora, si eso no se plasma, claro, vos seguramente me querés decir que acá se destruyó el país sistemáticamente, pero si eso no se cambia, si no se genera una vía de confiabilidad, de producir un cambio fundamental, ¿no? Para realmente ordenar la nación. Muchos dicen de que generalmente si no se da por las buenas, en algún momento se tiene que dar por las malas. Eso significa que la Argentina está en una situación realmente de declive absoluto y de descontrol que en algún momento va a tener que saltar la situación de un lado o de otro. Yo creo que sí, porque se está acelerando geométricamente. Vos fíjate el caso de las movilizaciones. Los propios movimientos sociales, los líderes de esos movimientos, hoy son empleados del gobierno. Claro. Están en el Ministerio de Desarrollo. Sí, por eso mismo, ahí está o lo sea, llamativo, ¿no? Juegan a dos lados. Entonces, vos no podés preguntarle a un psiquiatra cuál va a ser el grado de perversión que es capaz su paciente. Porque eso es imposible de medir. Ese sistema camaleónico que de alguna manera tiene la Argentina, la política y el manejo que han tenido los dirigentes, ese sistema de panquequismo, de acomodarse de acuerdo a su conveniencia y de acuerdo a lo que les convenga mantener sus quintitas o sus acuerdos, no tiene mucho campo de acción. Evidentemente a la larga eso se va a deteriorar, ya lo estamos viendo. ¿Qué pasa de más, Gustavo? Mira, siendo pragmáticos, los gobiernos en la Argentina, el único manotazo de ahogado que pueden dar hoy es frente al campo. Pero el campo ya está previendo, el campo ya está previendo y ya han hecho declaraciones muchos dirigentes del enojo que tienen y que no van a permitir seguramente que haya ese nuevo atropello. Esta disputa que se está generando. No, y no lo van a hacer tampoco. Claro, porque evidentemente no lo van a hacer porque saben que eso es un estopín, Pero entonces, como no hay crédito externo,
no hay más manotazo de impuestos, por más que firmes un acuerdo con el fondo, no lo vas a poder cumplir. Ajá. El gobierno lo que está tratando con el fondo es de ganar tiempo. No cumplirlo, cumplir a lo mejor un trimestre, Sí. después no cumplirlo y llegar cerca de las elecciones. Ahora le faltan Eso es lo que está bastantes intentando el meses, gobierno. ¿no? Tiene unos cuantos meses por delante. ¿Cómo va a ser justamente para readaptar el propio ministro de Economía, Martín Guzmán, a quien muchos ya directamente no le creen nada porque es cuestionado por diversas vías, no puede Sí. lograr, digamos, consenso entre los mismos integrantes del Ejecutivo Nacional? Viste que hay una lucha permanente interna dentro de la propia Argentina, que eso no da una buena imagen, o sea, están totalmente deteriorados justamente los funcionarios de la Argentina que negociaron en algún momento para afirmar este acuerdo, y ya las autoridades del Fondo Monetario Internacional, del Club de París y otros organismos como que miran de reojo, ¿no? Están olfateando de que la cosa no llega a buen puerto. Pero mientras tanto tenés un conflicto interno donde inclusive el propio presidente, Alberto Ángel Fernández, va a declarar contradiciéndose de lo que planteó en algún momento con su compañera de fórmula y actual vicepresidenta de la Nación. En las últimas horas vimos lo que ha pasado allí en la justicia argentina y todas estas cosas, viste, que van de alguna manera generando mayor incertidumbre, ¿no? No, pero está bien, pero ahí estamos mezclando pollo con cerdo. A ver. No me preguntas a mí cómo van a llegar económicamente, es muy simple. Eso por un lado, sí. Y lo otro también, que es otra contradicción que hay, ¿no? Se va a licuar vía inflación. ¿Ok? Que ya lo tenemos y de forma galopante, ¿no? El deterioro y la devaluación que hay también de la moneda. Va a ser mucho mayor la inflación para ir pudiendo licuar, reduciendo déficit fiscal. Ajá. De esa forma, ¿está? O sea que no va a haber una inflación por emisión, sino que va a haber una inflación ya por una dinámica de todas las variables macroeconómicas desbalanceadas. Ya no es un problema solo de la emisión. ¿Y cómo hace la gente para subsistir, Gustavo? Eso es lo que hay que preguntarse también. ¿Cómo sostenés una devaluación galopante, un aumento de precios y de los servicios constantes cuando la gente no puede ganar un mejor sueldo? ¿Cómo hace para subsistir, ¿no? Para tener una calidad de vida, como decimos habitualmente, razonable, que tenga una coherencia, ¿no? Bueno, vos dijiste la palabra, subsistir. La palabra no es tener una vida medianamente digna, sino hay preguntarle a cualquier jubilado que aportó toda su vida y gana la mínima. Exacto, no le alcanza para nada. Es una vida de subsistencia. Uno lo ve cuando va a una verdulería. Ahora, vos Tomás, vos hablas de nuestros mayores de alguna manera, sí. Me estás planteando el tema de nuestros mayores, de lo que percibe un jubilado, por ejemplo, pero viste que estos cambios de planes, de acuerdo a lo que planteaban los gobiernos anteriores, comparándolo con el actual, tuvieron nuestros mayores, los jubilados, una mayor pérdida. O sea, hoy están ganando 30.000 pesos. Con la otra opción que había, con el gobierno anterior, supuestamente estaban superando esa cifra casi con alrededor de 20.000 pesos de diferencia. ¿No es perverso esto que plantean? Porque si vos tenías una alternativa de manejar justamente los pagos a los jubilados en una cifra adecuada, en esta situación evidentemente se nota el deterioro que hay. Y sin embargo siguen embaucando a la sociedad, mintiendo y engañando y encima robando los dineros del ANSES, de las cajas de los aportes de los jubilados, que no vuelven justamente a los bolsillos de los afectados. Pero es un país perverso. Vos hoy tenés 70% de la audiencia de televisión mirando por qué se suicidó la expareja de Ricardo Ford. Bueno, esta es la payasada. Es un país mediocre, es una sociedad mediocre, decadente la que tenemos. Pero Pedro, ¿estamos en una situación de emergencia o no? Totalmente. Yo creo que no. Crítica. No, yo creo que no. Bueno. Porque si la gente ante una situación toma conciencia, por eso. Están mirando por qué se suicidó, evidentemente todavía ruido la panza no le hace. Ajá. No sé, o sea, vos me preguntás hasta dónde puede llegar esto.
Ahora Y yo lo también, mira, comparo, sí, también en las últimas horas se conoció, por ejemplo, que gente que tiene las tarjetas, viste, eh, de provisión de elementos y, sí, digamos, sostén para sí, los hijos y demás, fueron ujú. utilizadas en la costa atlántica para ir a cenar o almorzar en restaurante carísimo. O sea, ¿cómo se entiende eso? Que haya un abuso, un descontrol, cuando realmente están Bueno, haciendo pero aportes para la gente, para que puedan comprar los víveres habituales para su familia, sus hijos, que hayan sido utilizadas muchas de ellas, pero muchas, ¿eh? Hay realmente sí, denuncias por todos lados, para ir a comer a restaurantes lujosos, gente realmente que está recibiendo planes. ¿Cómo es la historia? O sea, hay gente que la está recibiendo y que no le corresponde, hay abuso de eso. no ¿Qué pasa sé, con no este sé. descontrol y Eh, esta atrocidad que tiene la Argentina? Por eso no cabe la menor duda que es un país caníbal que se autodestruye permanentemente, ¿no? Porque no tiene ningún tipo de control. Si lo escuchás al presidente argentino enojarse con el fiscal porque le hace determinado planteo defendiendo cosas indefendibles, te das cuenta que hay una cuestión de falta de raciocinio a todo nivel. Está bien, pero todas esas son cosas coyunturales que Sí. existen. Ujú. Yo me centraría más en preguntar por qué la gente que va a las marchas no sabe por qué va a las marchas Claro, bueno. y, y no es consciente de que aquel que está trabajando y pagando impuestos y que hace que pueda tener él un plan, no lo deja trabajar, Claro. número uno, Ujú. y por qué el que va a la costa no está dispuesto a perder 40 minutos de su tiempo y arriesga la vida de otros y propia yendo por la banquina. Ujú. Esas son las grandes preguntas que tendría que hacerse la sociedad, como sociedad. El, Evidentemente el argentino no aprendió a vivir en democracia, no aprendió a respetarse y a respetar a los demás, o sea, es hijo del yugo, del rugor, ¿no? O sea, no demuestra tener conciencia para lograr una convivencia razonable, porque todo esto que estamos hablando nos lleva a eso, ¿no? Al tema del canibalismo que vos bien lo planteás de alguna manera y también al descontrol que hay. ¿Hasta cuándo se soporta un tipo de situación similar? El resto de la gente que está haciendo un tremendo esfuerzo para bancar toda esta estructura corrupta que tiene la Argentina, que ya es vergonzosa a uh, todo nivel, ¿hasta cuándo uh, se puede sostener eso, Gustavo? no sé, tenés ejemplos en el mundo que ya los tocamos. Líbano era la perla del Mediterráneo, es un país que se desintegró. Ujú. Venezuela era una de las sociedades, uno de los países con mayor cantidad de clase media y se desintegró. La Argentina viene sufriendo un proceso de Desintegración real, desintegración claro. ¿Vamos rumbo a hace eso? 70 años. ¿Vamos Hace rumbo 70 años. vamos rumbo a invitar a estos países que vos acabas de mencionar? Y yo creo que si no hay un cambio radical en la ciudadanía, básicamente, ¿no? Para mirarse al espejo y decir, ok, estamos teniendo los gobiernos que se nos parecen. Claro. Porque si yo paro a una de las personas que estaba yendo por la banquina Ujú. y le digo, discúlpeme, ¿usted protesta contra el gobierno? Sí, 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 yo protesto. Y haz esto, ¿Y qué claro, moral tiene usted para protestar contra el gobierno si usted está haciendo yendo esto, por la claro. banquina a 120 Ujú. kilómetros por hora? Ujú. Y después agarro a uno que va a una marcha y le digo, ¿usted protesta contra la supuesta oligarquía? Sí. ¿Y usted tiene idea de dónde sale el dinero que le dan a usted de plan social? No. Ujú. Es de la gente que trabaja, que usted no está dejando avanzar, Claro. que paga sus impuestos. Entonces, hasta que el argentino no se mire al espejo, toda la sociedad, políticos incluidos, vamos a seguir teniendo el país que se nos parece. Ujú. Y eso escapa a cualquier coyuntura. Ahora después podemos hablar de coyunturas, de los archivos que con total impunidad el presidente de la República Ujú. pasa por arriba y prepotea a un juez. Todos los días vamos a tener una coyuntura diferente, Pedro, Ujú. pero de coyuntura en coyuntura hay un paciente que se está muriendo, Ujú. ¿entendés? ¿Cómo hacemos para salvar justamente de la debacle a ese paciente que realmente tiene una falta de control? Porque esta debacle que está demostrándose
producto justamente de la inmoralidad, del cholulaje, ¿viste? O sea, el argentino terminó siendo un cholulo de cuarta, vergonzosamente, y no interpreta que hay una urgencia fundamental de cambiar esta situación, empezando por uno mismo. Si eso no lo hace el común Bueno, a ver, denominador, esta sociedad que está perdida de alguna manera, ¿no? Porque está engañada, abusada, deteriorada, y con una falta de orientación a todo nivel, producto también de la falta de raciocinio que tienen muchos de los argentinos, porque convengamos que ¿sí? ni bien esto que vos estás planteando se da, ¿por qué? Porque realmente no hay concientización de las cosas, apuestan más Claro. al cholulaje, a lo berreta, apuestan a toda esta payasada que se genera como para distraerlos y encima no despiertan, siguen, viste, como perdidos, ¿no? Esta sociedad Bueno, argentina que es lamentable a la situación que ha llegado, producto de la falta de raciocinio y otras cosas también, ¿no? bueno, Argentina ha tenido la suerte y la desgracia simultáneamente Ujú. de no haber tenido ningún evento disruptivo de gran magnitud que haya hecho reflexionar a la sociedad, como pudo haber sido Europa con las guerras mundiales, Japón. Entonces, eso nos jugó a favor en muchas cosas y otras en contra. Claro. En un Mm. momento yo pensaba que quien podía resolver esto eran los jóvenes, pero después me di cuenta en la pandemia que iban y hacían fiestas ilegales También, claro. poniendo en riesgo la salud de sus padres y De sus sus propios abuelos. padres, claro, sí. Y hemos tenido Con lo casos cual, puntuales. claro, bueno, con lo cual entonces vos me preguntás, bueno, ¿y entonces qué? ¿Quién? Y yo te vuelvo a repetir, hasta que no haya un cambio en la forma de pensar del argentino, y esto se podría dar o por un agotamiento del sistema, digamos, un agotamiento total, pero para eso falta todavía, Ujú. falta, o un evento disruptivo muy grande, que bueno, eso ojalá que no pase tampoco, Ujú. porque no estoy deseando que la Argentina pase por una guerra, una forma nueva de vivir los argentinos, pero los movimientos son así. Alemania pasar por Hitler para poder reflexionar qué tipo de país quería ser. Ujú. En las Japón tuvo últimas que horas hubo, pasar. sí, vos me decías, perdón, si Japón, No, no, sí, a ver, pregúntame. que Japón tuvo Japón que tuvo que pasar una pasar de un situación régimen imperial, complicada, claro. Ujú. claro, En las claro. últimas horas vimos justamente eh, alguna que otra discusión con sindicalistas y gente del liberalismo donde hubo como una acusación mutua y donde inclusive hasta que se prepotearon como para plantearse, bueno, cuando salís afuera, lo hablamos en persona, tete a tete, como quien diría, como para enfrentarse, ¿no? Estas payasadas que generan esta mm, dirigencia decadente que tiene la Argentina por el lado sindicalista y por el lado también político, ¿no es, digamos, la culpable de que esto vaya aconteciendo? Porque también, bueno, vemos que la dirigencia, como vos bien lo decís, depende también del pueblo que tenemos, que es inconsciente, que es inmoral y también de alguna manera que ya está en los límites avanzados de la corrupción, porque permite eso. Vos fijate que, por ejemplo, en localidades como Rosario, en la provincia de Santa Fe, los chicos, los jóvenes, apuestan a meterse dentro del negocio del narcotráfico porque ganan, qué sé yo, 5 o 10 lucas por día. ¿Dónde van a ganar ese dinero? En ningún lado, ¿no es cierto? Pero se arriesgan sabiendo de que le mm, pueden pegar un tiro en cualquier momento. Ahora, tampoco la sí, propia familia no lo contiene porque no hay un nivel educativo razonable en la Argentina, porque los gobernantes que tenemos son una lacra, son una verdadera vergüenza. Cualquiera que tenga un poco de raciocinio se da cuenta que la situación que está la Argentina manejada por esta casta dirigencial es lo peor que le puede pasar. ¿Por qué no hay un reclamo concreto y conciso y un freno de parte de aquellos que están conscientes de que se están haciendo todas las cosas mal para joderles la vida a ellos y generar un cambio profundo y real, que es lo que necesita el país? por dos motivos. Una parte de la sociedad no tiene tiempo y tiene que dedicarse a trabajar. Ujú. Y la otra parte de la sociedad es transgresora como los políticos que ellos se quejan. Entonces, no, no hay ningún caso. Estamos pasando por un problema de se está agotando
el sistema de moral argentino, moral. Ujú. Ya está pasando, es una inmoralidad. Ya no son actos de corrupción o actos de viveza, ya son actos amorales. Ujú. Y cuando una sociedad se transforma en amoral, no hay mucho camino por delante, Pedro. Es más una cuestión psicológica, sociológica y psiquiátrica que un problema de matriz productiva, económica, etcétera, etcétera. ¿Entendés? Las instituciones que habitualmente o tradicionalmente apoyan o respaldan justamente un cambio en esa materia, también están indelebles, o sea, están o son permeables a esta situación, han sido contaminadas desde la iglesia, desde la justicia. Bueno, ¿Qué ha pasado con eso? ¿También ha llegado justamente ese deterioro a esos niveles? Porque eran justamente pero sí, alternativas pero, institucionales como para estabilizar emocionalmente y generar justamente un cambio para no llegar a esta situación que tiene el argentino hoy por hoy. Eso se ha perdido totalmente. pero no tengas duda, o sea, a ver, un señor con una camiseta de los derechos humanos Ujú. le pegó a una Bueno, por eso chica mismo. que trabajaba en una empresa de micros, Ujú. y eso es lo que se sabe. Hay tantos otros Que no se sabe que cuando nada. los para Claro. policía, Ujú. claro, cuando los para policía, por ejemplo, Ujú. le dicen, ¿usted sabe quién soy Sí, yo? tarjetean como para Este, prepotearlos y encima, ¿no? tarjete, bueno, Ujú. por eso se ha perdido, es amoral. La sociedad en números suficientes, por favor, porque después me van a decir que yo soy una persona absolutista, Ujú. anarquista. No, no, no. Ujú. La sociedad en número suficiente hoy tiene una matriz moral. Ujú. Y eso es muy difícil de salir. Cuando vos hablás justamente Es de difícil esto, de salir. ¿no? Y teniendo en cuenta justamente la cuestión de la necesidad de transparentar las cosas en un país que no lo hace, en un país que está en una situación complicada con las negociaciones para resolver su futuro socioeconómico, ¿no? Las Uh -huh, negociaciones que hay con el Fondo uh -huh. Monetario Internacional, la cuestión de la alta inseguridad, todos los días vemos infinidad de casos, algunos se comentan, se difunden a través de los medios de comunicación y otros tantos que pasan desapercibidos, más en las localidades del interior que realmente están totalmente destrozadas, con un hambre, con una miseria creciente, arriba del 65% de pobreza en los chicos, demuestran que evidentemente la Argentina perdió el rumbo. Esto puede agravarse en un mediano plazo, Gustavo, teniendo en cuenta de que realmente hay una falencia Yo de la creo que sí. autoridad total. Yo creo que sí. Geopolíticamente, creo que, porque todo el mundo está hablando del acuerdo con el fondo. Argentina ya firmó más de 15 acuerdos, así que Claro. la verdad que yo ni le doy bolilla a este tema. Ujú. Geopolíticamente creo que Argentina puede ser sacado del G20. Ujú. Por hoy pertenece por mérito propio al G20. Ujú. Sin duda, con estos niveles de funcionarios y peleas entre ellos que hay, vamos a tener cada vez más delincuencia y narcotraficantes. Después va a venir la decisión de las multinacionales de quedarse o irse. Ujú. Podemos ahí ir Que a ya un muchos casos sistema, tenemos, ¿no? Que hay muchas resoluciones que son bastante preocupantes, ¿no? Todos los días claro, tenemos alguna nueva novedad. bueno, Ujú. claro, pero pueden llegar a irse empresas que, por ejemplo, las automotrices, Ujú. se pueden llegar, y podemos ser un país como Chile, con una desventaja. ¿Quién te va a dar los dólares para importar un auto? Ahí O está. sea, vos Ujú. fíjate, esto es así. Yo te doy a vos 10 rompecabezas, 1000 piezas cada uno, te abro las 10 cajas, tiro arriba de la mesa y te digo, formame un rompecabezas. Ujú. Es matemáticamente imposible. Esto es lo que vino haciendo la Argentina desde hace 70 años. Montando rompecabezas
desarmándolos y tirándolos del otro, no le servía, armaba uno propio. Hoy tenés una mesa con 10 rompecabezas desarmados, de 1000 piezas, y nadie sabe ni por dónde empezar a armarlo. Esa es la realidad metafórica de la Argentina. O sea que hay una idea de desindustrializar al país. Entonces, indirectamente, ¿que están apostando a eso? A terminar, digamos, con la productividad, la desindustrialización y sostener justamente un estado decadente que es inviable de todo punto de vista, con la presión hacia el campo. O sea, ¿de dónde van a sacar realmente aportes si terminan destrozando, como ya lo vienen haciendo hace años, y esto cada vez se complica un poco más en la desindustrialización, como te planteaba, en el país? Bueno, vamos a poner un ejemplo de un país. Si vos dividieras Italia por la mitad, Roma para arriba, Roma para abajo, 2 países. Sí. ¿Cómo sería el país Roma para abajo? Un país muy pobre. Un país que casi no tiene industria. ¿Está? Italia funciona porque el norte, de alguna forma, contrasta con el sur. Pero la Argentina está yendo hacia una decadencia homogénea. No es que hay bolsones de riqueza. Claro, ahí está. Y los bolsones de riqueza, o sea, por ejemplo, Báez hoy es el 4º terrateniente mayor de Argentina. Claro, ¿cómo se entiende eso, no? O sea, hablábamos de los Benetton, ¿viste? Del sur, que bajo el dominio de extranjero de los Benetton, pero tiene también más tierras que los Bungibón. Parece, entonces, tiene más tierras que los Bungibón. Báez. Claro. Que son que no las puede justificar de ningún punto de vista, ¿no? Los mapuches, personajes mapuche, Argentina, que realmente no son tal cual como dicen, sino que son intereses de Chile, del país vecino, intereses extranjeros, británicos, ahora como que llegan a apoderarse de tierras en el sur de la Argentina, van restando territorio de alguna manera, y nadie dice nada, ¿no? O sea, ¿dónde están los funcionarios, los dirigentes que salgan a defender esto? ¿Estamos indefensos los ciudadanos de todo punto de vista? Bueno, pero es la famosa decadencia que viene ya siendo herencia del no te metás, del argentino. El argentino que en la década del 70 descubrió que los teléfonos públicos de Estados Unidos funcionaban con moneda de 10 centavos argentinos. O sea, yo podría dar 25 ejemplos de por qué la Argentina se fue transformando en el país que es hoy. Yo te podría dar 25 ejemplos. Obviamente que hubo acontecimientos fueron marcando la diferencia. Como ya te dije, disculpa, estoy cambiando la batalla. Sí. Como ya te dije la vez pasada, haber nacionalizado el Banco Central le dio al poder de turno la caja ilimitada, y bueno, y hoy son millonarios. O sea, a ver, un partido que habla de los pobres y todos viven en Puerto Madero y son millonarios. Sí. Es vergonzoso. Yo no tengo nada contra el partido. Sí, pero hay actitudes y decisiones que se toman que van fuera de toda realidad, ¿no? Ahora, cuando vos planteas esto y queda demostrado, ¿no? que estos personajes que bueno, están en contra de ciertas cosas y que después ellos hacen y actúan haciendo todo lo contrario, viviendo en Puerto Madero o enriqueciéndose indebidamente, como ha pasado con la gran mayoría de los dirigentes y funcionarios de la Argentina, y que la justicia tampoco no haga nada, no defina, porque se deja atropellar, se deja servilletiar, ¿no? El Poder Judicial se está dejando servilletiar más que nunca, parece, ¿no? No hay un límite de esto, no hay un freno y no hay, digamos, una ética y una responsabilidad patriótica de ponerle un límite a estos delincuentes que están enquistados dentro del Estado, que hacen las atrocidades que se ven diariamente. Esto conlleva a que se vuelva a dar eso que se planteó ya en varias oportunidades en la Argentina, porque si no hay un equilibrio, no hay un respeto adecuado
para mantener las instituciones democráticas, ¿esto es fomento para que pueda en algún momento acontecer algún golpe militar, algún golpe de Estado de un sector de la sociedad que ve que si no toma, como quien dice, el toro por las astas, termina en una debacle como la que se está viviendo en otros países del mundo? No creo porque primero creo que los militares sí aprendieron que no se tienen que meter nunca más, y después que los militares cuando se metieron y desastres, pero había debates ideológicos. Ajá. Hoy nada es ideológico en Argentina. Hoy es todo por dinero. Yo te puedo asegurar que si el oficialismo hoy, este oficialismo que tenemos, Sí. estuviese en la década de Menem, privatizaba hasta la arena de las playas. Ajá. Entonces, más idealismo. Es Ajá. todo por dinero. El idealismo es un relato que la gente que no tiene educación e intelecto lo compra. Uh-huh. Y que mucha gente que es educada y está contra el relato, pero anda por la banquina a 140 kilómetros por hora. Sí, estas disparidades que no tienen sentido, ¿no? Uh-huh. Claro, no hay mucho para analizar, porque ¿de qué vamos a discutir hoy? ¿De cómo vas a arreglo con el fondo? Pregúntame, yo te contesto. Y como los 13 anteriores, ¿para qué voy a gastar tiempo? Yo no gasto mi tiempo y mi intelecto en analizar coyunturas. Si yo ya sé que son coyunturas, es humo. En realidad el único humo que hay acá y que nadie está haciendo nada es la provincia de Entre Ríos, que se está quemando hasta los parques nacionales. Uh-huh. Y el sí, ministro de Medio Ambiente, no sé, está jugando en la casa, claro, con bombita de agua. Con bombita de agua. Ahora, ¿por qué? ¿Quién es el ministro de Medio Ambiente? Uh-huh. ¿Qué calificación tiene? Uh-huh. ¿Qué sabe de medio ambiente? Uh-huh. Entonces, cuando vos entras en ese círculo vicioso de que todo da igual, nada es mejor, como decía el tango Cambalache, sí. Lo mismo un burro que un gran profesor. La tenía y bueno, bien claro, la Biblia, ¿no? te termina, la Biblia, que es la Constitución, termina tirada en una vidriera contra un calefón. Uh-huh. Y eso es lo que tenemos como país hoy. Uh-huh. Ahora a la gente le molesta que yo diga esto, porque se sienten atacados. El que estuvo a 120 kilómetros por hora en la banquina, sí, me está hablando a mí. Y claro. Sí, te estoy hablando a vos. Claro. Sí, porque son claramente inmorales, asesinos, directamente asesinos al volante, se ve permanentemente eso. Hipócritas, pero ahí tenés, claro, la miseria del ciudadano, ¿no? Lo miserable que son un alto porcentaje de los propios ciudadanos del país que generan estas cuestiones y después quieren ellos ser respetados, ¿no? O sea, como aquel tipo que ve que a 2 cuadras hay un semáforo en rojo y que viene y que se te adelanta y te tira el coche, te tira el vehículo para encerrarte, innecesariamente, ¿no? Esto es lo que se ve lamentablemente día tras día en la Argentina, la falta de respeto y de educación. Porque bueno, los ejemplos que estamos recibiendo, no éramos y bueno, lo fuimos permitiendo y habilitando inconscientemente, tal vez, o conscientemente, ojo, no sé, tengo mis dudas. Por eso ese canibalismo al cual vos estás haciendo referencia, ese canibalismo atroz que preocupa porque no sabe nadie hasta dónde puede llegar, ¿no? Es un tema realmente muy preocupante, por cierto. Sí, yo creo que sí. Yo creo que este va a ser un año muy difícil, no muy diferente al año que pasó, pero con las variables más agravadas. Uh-huh. Con un mayor número de inflación, con algún nivel de protesta social mucho mayor. Pero yo ya te dije que para mí la fecha culminante es 2025. 2025. Las legislativas del próximo gobierno. Uh-huh. Esa es la fecha condenatoria o la fecha de refundación de la Argentina. Uh-huh. Mientras tanto vamos a estar, claro, mientras tanto, ¿cómo hacemos para llegar? Vamos a estar en un largo letargo, ¿no? O sea, en un impasse donde va a estar la cosa tal vez en el freezer durante mucho tiempo. ¿Cómo hace la sociedad para subsistir
como para transitar este periodo de embauque, de promesas incumplidas, que seguramente se van a dar porque ya estamos viendo lo que viene pasando en estos últimos tiempos, ¿no? Tratar de acomodarse cierta clase dirigente a sus negociados, a su conveniencia, para sacarse de encima algunos problemitas y graves, muchos de ellos que tienen, pero ¿qué va a pasar con el común denominador de los ciudadanos en un país canibalizado, como decimos? Vos me preguntaste, me dijiste, va a quedar todo en el freezer. Entonces la figura que me viene a la cabeza es, vas a estar durmiendo de noche y si metiste demasiadas cosas en el freezer, vas a escuchar una explosión y el freezer se te va a reventar y te va a caer todo en el piso. Hay que ver si llegamos, yo no sé si llegamos. ¿Cómo llegamos? Tampoco lo sé. Yo sé que el ritmo de descomposición moral es geométrico, no matemático. Es geométrico. Y que cada uno cuida su quintita. En esto incluyo a periodistas. Hoy en día muy pocas excepciones hay de periodistas independientes. Están con las coyunturas diarias cuando saben que el barco se está hundiendo, están yendo a arreglar el espejo que queda en cubierta. Ajá. Están discutiendo sobre el espejo de la cubierta, cuando saben que el barco se está hundiendo. Entonces se transformó en una sociedad muy egoísta, muy amoral. Y eso va a ser muy difícil de salir, Pedro. Eso va a ser muy difícil de salir. Bueno, trataremos de seguir transitando por el camino que ya hemos establecido durante tantos años, con mucho esfuerzo seguramente, pero intentando llevar la transparencia y la comunicación lo más clara que podamos, Gustavo. Te mando un gran abrazo, como siempre, y nos estamos viendo dentro de 7 días. Este canibalismo, esperemos que se clarifique lo antes posible, ¿no? Como para poder rearmar un país que está totalmente en la lona, destruido, como dicen los chicos, ¿no? Siempre que llovió paró, así que esperemos a ver que pare en algún momento. Que se dé de alguna manera. Un gran abrazo, buena semana. Un abrazo, gracias. Gracias. Hasta aquí Newsbrain, el análisis justamente de Gustavo Bren sobre lo que acontece en el mundo de la geopolítica y las tendencias sociales. En la realidad de estos tiempos, que es muy cruel, muy dura, por cierto, pero que intentamos clarificarlo lo mejor que se pueda en este envío semanal que es Newsbrain en Galáctica Internacional. Hasta la próxima. Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica. Otro concepto en comunicación. GustavoBren.space. El ingreso a Revista SAE. Así somos, así estamos. Toda la información y notas para reflexionar. Revista ASAE. El futuro del arte.